Un nuevo capítulo de Liberando Conciencias. En esta oportunidad vamos a hablar de la fe y la ciencia. Hay una discusión que viene generando encontronazos y divisiones desde los primeros tiempos de la humanidad y que se acrecentó con el auge del pensamiento científico. La pregunta entonces sería, si tengo pensamiento científico, ¿puedo creer? O al contrario, si soy creyente, ¿puedo confiar en la ciencia? Pasa, por ejemplo, cuando un joven ingresa a estudiar alguna carrera universitaria y se da cuenta que la ciencia tiene una palabra con crédito para decir en la humanidad, entonces deja de creer. O, en el caso contrario, cuando movimientos fundamentalistas religiosos dejan de lado a la ciencia como posible acceso a la verdad. Decir que ciencia y fe se contradicen es no solo una afirmación un poco infantil, sino que también contradice aquella búsqueda más radical del científico y del creyente, la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, un espíritu creyente y un espíritu científico no tienen que desautorizarse mutuamente, sino simplemente conversar, dialogar y quedarse con lo bueno que el otro tiene para ofrecerme. Es cierto que ambos lenguajes son limitados. En contra del lenguaje de la fe, podríamos decir que hay multiplicidad de religiones y entre todas ellas hay muchos puntos que no convergen. En contra del lenguaje científico también podemos decir que hoy es difícil compaginar aquellas dos teorías más importantes de la física moderna, la relatividad general y la mecánica cuántica, cada una de ellas perfectamente comprobada en su ámbito, pero que son incompatibles entre sí. Pero esos límites dentro de ambos lenguajes y entre sí no deben ser un obstáculo, al contrario, deben ser un desafío para la humanidad, encontrar diálogos y lugares de encuentro. Veamos algunos ejemplos en la historia de la humanidad. Durante la Inquisición, en el juicio que le hicieron a Galileo Galilei, la Inquisición afirmaba que Galileo era un hereje si seguía afirmando que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol, porque había un texto en la Biblia, en el libro de Josué, que afirmaba que el Sol se detenía, por lo tanto para la Inquisición era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Los años y los descubrimientos terminaron dándole la razón a Galileo, y la Iglesia tuvo que salir a retractarse y pedir perdón. Lamentablemente Giordano Bruno y otros murieron quemados en la hoguera por herejes. Otro ejemplo más, cuando Lamarck o Darwin presentaban su teoría de la evolución de las especies, algunos clérigos pegaban el grito en el cielo porque afirmaban que el Génesis decía otra cosa. Una lectura literal del texto del Génesis no ayudaría en nada a este diálogo y sería una lectura bastante simplista. Ya hemos recordado en otras afirmaciones que para leer la Biblia hay que tener en cuenta el sentido literal en el que fue escrito, el tiempo y la cultura, sobre todo teniendo en cuenta el sentido del autor. La Biblia no es un compendio de ciencias naturales o un libro de historia, sino simplemente un libro de fe y como tal debe ser leído. Hoy, gracias a los descubrimientos científicos, hay un consenso generalizado de que todos dependemos de alguna forma primigenia, aun cuando nadie se pronuncia sobre cómo Dios ha ido guiando ese proceso de evolución. También muchos científicos reconocen, al profundizar sus investigaciones, y ven, por ejemplo, una cadena de ADN tan perfectamente constituida, que a lo mejor detrás de eso no hay un proceso fortuito, sino que hay una mano inteligente guiando ese proceso. No hay que intentar descubrir en la Biblia si la creación fue por un proceso de evolución o por el Big Bang o cualquier otra metodología. Eso se encargará la ciencia, que para eso tiene sus propios métodos. Pero a la vez, una lectura meramente cientificista nos puede hacer perder de vista un horizonte infinito donde la humanidad cada vez tiene más preguntas. No es positivo creer que solamente es verdadero aquello que la ciencia demuestra como tal. Estaríamos descartando infinidad de caminos para llegar a la verdad, como la literatura, el arte, la filosofía o la teología. La experiencia humana no puede restringirse solamente a la ciencia empírica. No significa entonces que el científico tenga que creer o que el religioso tenga que tomar por verdad todo aquello que la ciencia nos indica, cada uno con su libertad. La ciencia y la fe son caminos diferentes, cada cual con sus diferentes metodologías. La ciencia acepta la evidencia, la razón, el empirismo, mientras que las religiones nos traen el dato de la fe, de la revelación y de lo sagrado. Están destinados a encontrarse y enriquecerse mutuamente para un conocimiento mucho más profundo de la humanidad. Podemos tener fe y ser inteligentes. Podemos creer en Dios y estar en consonancia con los descubrimientos científicos. Por eso hay que animarse a pensar y a creer. O a creer pensando. O a pensar creyendo, como quieran llamarlo. Einstein afirmaba: la fe sin la ciencia sería coja y la ciencia sin la fe sería tuerta. ¿Sabías que es mucho pero mucho menos
lo que no sabemos de lo que realmente conocemos? Solamente como ejemplo, en nuestro planeta la totalidad de la Tierra, el 70% está ocupada por el agua. Y sabemos mucho menos de las profundidades de nuestros océanos que de la superficie de Marte. Imagínate, ya lo decía Sócrates, solo sé que no sé nada.